organizaciones como la de Madrid y la de Valladolid, que nos atienden bien, y son caminos que van a más, porque además son caminos que no están masificados. Yo el año pasado estuve en julio, y en los dos primeros avales estuve solo, absolutamente solo. En Medina de Rioseca había 3 personas más, y luego los otros 2 avales que estuve con un programa. O sea que son caminos que además son muy bonitos, son caminos, son llanos y que van a ir a más. Este resto no hay ningún problema porque es un camino cada vez más conocido. El año pasado atendimos 8.000 y pocos pernoctas y este año 10.000 y pico, o sea que un 25% más es buena señal. Y nada más, entonces ahora el amigo Adolfo nos va a comentar un poquitín para que conozcamos todos, porque son aspectos desconocidos, bastante desconocidos, lo que es un camino, el camino olvidado, que es el camino que, porque este camino en Castrejana se desvía hacia Santávera, y ya sabéis luego para Caldo, se está a Portugalete y vienen hacia acá, pero este camino es el que iba por la ley de Mena, porque además cuando se quiere hacer la diócesis de Santander y separarse de la de Burgos, pues los de Burgos, como todo lo que gira alrededor del dinero, y la Iglesia también gira los diezmos y primicias, claro, que no querían ni por nada del mundo que se hiciera la diócesis de Santander. Entonces el Papa manda a un obispo suizo a que recorra toda la teórica zona que se iba a separar del obispado de Burgos, y hace un recorrido desde Rodejuela, por Sola, y pasa por esta zona y va describiendo lo que va averiguando. Por ejemplo, en Solupe la amenazan por limpiar el fuego, porque había algún cura que era un poco sueltillo, y este le dice que va a informar, y le dice más o menos que a ver si no sabe que igual aparece esa noche muerto, ¿no? Pero eso lo cuentan así con otras palabras. Pero al llegar aquí a Salta Caballos, dice, y eso estamos hablando me parece de 1600 y pico, o 1700, que por Salta Caballos no hay Dios que pase, que está la cosa, que no hay manera de pasar, que él pudo pasar con un guía porque está dificilísimo. Entonces se supone que, o bueno, supongo yo, que la zona de Busques iría por el Pobar hacia Soporta, y ahí cogerían la calzada romana, bien para Castellanes y seguir por la costa, o bien para Balmaseda. Pero también es verdad que en la actualidad hay un hermoso Pidemonte por ahí arriba, ¿no? Y a la orilla del mar, y que ya no tienen esas dificultades, ¿no? Y de ese camino olvidado nos va a comentar ahora Adolfo algunas cosillas. Sí, a ver. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Adolfo. Soy miembro de la Asociación del Camino de Santiago de Vizcaya, la cual, entre las misiones recogidas en sus estatutos, está la de estudiar y promover las diferentes rutas seguidas por los peregrinos santiaguistas a través de nuestro territorio. Es por eso que hemos titulado esta conferencia Los Caminos del Norte, en especial el Camino de la Montaña. Son varios por los que caminaron los peregrinos ya desde el siglo IX, los cuales fueron fluctuando en el tiempo por la influencia de los reyes y la evolución de la Reconquista. El Camino de la Costa es altamente conocido desde el puente de Santiago en Hendaya, pasando por Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias y Galicia. Aparentemente poco usado en los primeros tiempos de las peregrinaciones, dadas las dificultades orográficas que presentaban por la carencia de un camino físico a seguir y la problemática de cruzar la cantidad de marismas existentes a lo largo de toda la costa. Algunos historiadores sugieren que pasaban por mar de puerto en puerto donde había dificultades de hacerlo por tierra. Otro dato negativo que avala esta hipótesis es la poca representación románico a lo largo de su recorrido, siendo este un arte que precisamente entró en España y se expandió a lo largo de los caminos de peregrinación como reguero de polvo. El ejemplo más palpable será en Cantabria, donde en la zona de montaña por donde discurría el viejo camino, este arte sí se encuentra representado en cantidad y calidad en los valles de Valderredible, Campó y Valdeolé. Actualmente son miles los peregrinos que pasan por el Camino de la Costa anualmente, gracias al trabajo efectuado por las asociaciones de amigos del camino y al apoyo de las instituciones que han conseguido consolidarle y convertirle
en uno de los más importantes a efectos turísticos. También podemos decir que es del norte el camino primitivo, aquel que siguió Alfonso II, el primer peregrino jacobeo que hizo el recorrido desde Oviedo a Compostela y del que sí existen datos antiguos. Otro camino que podemos enumerar es el que recogía a las gentes que cruzaban los Pirineos por Roncesvalles y otros pasos antes de la costa, y que a Bilbao llegaban vía Galdácano, donde hay referencia de la existencia de lugares de acogida. Luego está el camino de San Adrián, llamado ahora de Bayona. Este alejaba a los peregrinos de Vizcaya y los llevaba por Álava y las Asturias. Está recuperado gracias al tesón de los amigos de Santiago de Miranda de Ebro. Otro camino, por Portugalete y Santurce, lo seguían quienes, desembarcando en estos puertos, continuaban hasta Otañes para seguir la calzada romana Flavióbriga-Julióbriga-Pisóraca, la cual, partiendo de Casturdiales, pasaba por Otañes, donde un miliario dedicado a Nerón refleja las villas que restan hasta Pisóraca. Después del puerto de las Muñecas y por su puerta y Balmaseda, se adentraba este camino en el valle de Mena. Se puede decir que Vasconia estuvo surcada de caminos de peregrinación, y quizás por eso se le tuvo tanta devoción a Santiago en esta tierra, de lo que dan fe la cantidad de ermitas e iglesias que están bajo su advocación, además de puentes, calles y otros lugares. El ejemplo más amplio se da en Bilbao, ya que además de hacer de su patrón, se le tenía tal devoción y respeto que se le decía Señor Santiago. La primera iglesia de la villa fue a él dedicada, y cuando desapareció y en su lugar construyeron el ayuntamiento, se llamaba Casa Santiago, donde hasta hace poco había una hornacina con su figura ecuestre. La calle Autonomía, antes de llamarse de Gregorio Valparta, se llamó calle Santiago, y también en la del Correo se repite esta circunstancia. De esa gran fe que se le tenía, quizás surgió la leyenda de Santiago Menti, de la que se hicieron eco diversos historiadores, entre otros Francisco Diago, Antonio de Cianca, Cristóbal de Mesa, Luis López, López Martínez de Isasti, Antonio Navarro de Larreategui, Mauro Castellaferrer, etc. O sea, una leyenda bien difundida en su tiempo. La historia es esta. En Astigarraga, en el monte Santiago, existen unos fósiles con forma de conchas y de bordones, llamados belenites y aquivalvis. La leyenda dice que fue un milagro por haber predicado Santiago en dicho monte, asegurando los antiguos lugareños que en las piernas de la montaña estaban marcadas las huellas de su caballo. Todavía hay más. En el año 1683 se encontró una calavera humana fosilizada, la cual estuvo durante siglos en la ermita de Santiago allí existente, por creer que al apóstol pertenecía. La citada ermita también tenía una bonita estatuilla de Santiago peregrino del siglo XIII, fabricada en alabastro. Actualmente se encuentra en el Museo Diocesano de San Sebastián. Además de los ya mencionados, existe otro viejo camino olvidado, el Camino de la Montaña, que partiendo de Bilbao y cruzando en Castrejana el Puente del Diablo, seguía la calzada romana por la cuenca del río Cadagua hacia el valle de Mena, Espinosa de los Monteros, Pedrosa, Solcillo, Retortillo, la antigua Julióbriga, Aguilar de Campó, donde confundía con otros caminos de peregrinación, continuando por Cervera de Pisuerga, Guardo, Cistierna, Boñar, La Robla, Villafranca del Bierzo, donde siglos más tarde se le unió el camino francés, o sea, la cara sur de la cordillera cantábrica, por la que ahora son las provincias de Burgos, Cantabria, Palencia y León. De este camino existen datos históricos referentes a personajes, hospitales y lugares de acogida, leyendas, topónimos, advocaciones, iconografías, santos y escritos que permiten asegurar que este fue el primer camino que seguían los peregrinos europeos en el siglo IX y posiblemente con anterioridad. Para hablar de este histórico camino, empezaremos por recordar a los personajes. A Carlomagno, rey de los francos, fiero luchador contra los sarracenos y defensor a ultranza del cristianismo, y al que la crónica del Pseudo Turpín le atribuye la aparición de Santiago y el sueño con su camino, que comenzando en el mar de Frisia y siguiendo la Vía Láctea terminaba donde se oculta el sol, en
en Finisterrae. Los límites del Imperio Carolingio hay que situarlos en los Pirineos, limitando con las Asturias, que comprendían una franja de terreno a lo largo de la cordillera cantábrica de unos 50 kilómetros de ancho, más o menos. Sus habitantes, después de varios años, fueron dominados por los romanos a base de fuerza, pero los moros no pudieron con ellos, iniciándose en Covadonga la reconquista por parte de don Pelayo. Continuando con este recorrido, que discurría íntegramente por las Asturias, es imprescindible recordar también a sus reyes, que fueron los promotores del invento. Empezaremos por un nieto de Pelayo, Fruela I, apodado el Cruel. En una batalla que ganó a los vascones, la cual se desarrolló entre las encartaciones en Vizcaya, Ayala en Álava y Tudela en el Valle de Mena, se llevó como rehenes a 200 jóvenes, entre ellos a Munia, una joven vascona con la que se casó, siendo la madre de Alfonso II el Casto. Cuando el niño tenía 4 años, mataron a su padre Fruela, y Munia, con su hijo, se refugió en la tierra de su familia. Subió al trono Aurelio y después Silo, a cuya muerte su mujer Adosinda, hermana de Fruela, ya tenía preparado el camino para el regreso a Asturias de Alfonso, su legítimo rey. Cuando fue coronado tenía 18 años, pero su medio tío Mauregato, el del tributo de las 100 doncellas, que también aspiraba a la corona, hizo un golpe de estado y Alfonso, por segunda vez, volvió a refugiarse en la tierra de su madre. A los pocos años murió Mauregato y regresó Alfonso a Asturias, siendo de nuevo proclamado rey en el año 791. Entre los personajes que participaron en el milagro, el más importante, y al que se le ha hecho yo creo que poca justicia, fue Beato de Liébana, un monje anacoreta, abad del monasterio de San Martín de Turieno, que siglos más tarde pasó a llamarse Santo Toribio de Liébana. Este monje fue sin duda la figura cultural más importante del reino astur, teólogo, consejero de los reyes, muy relacionado en la corte de Carlomagno a través de Alcunio de York, otro monje similar a él y que a su vez aconsejaba al emperador. Beato también fue el confesor de Adosinda, la tía de Alfonso, con la que aparece en los libros de Asturias con motivo de la toma de los hábitos de monja al morir su marido, el rey Silo. Beato siempre tuvo buena relación con los reyes asturianos, aunque algunos de ellos no hicieron nada por la reconquista y ganándose el apodo de los holgazanes, dando lugar a los moros a envalentonarse, causando a los cristianos gran terror y humillaciones. Otra vez recordamos el tributo de las 100 doncellas. Entonces Beato pensó que si los cristianos tuviesen un ídolo a seguir y aprovechando que Santiago predicó en España, le compuso un himno llamado Dei Verbum, dedicado a Mauregato, donde proclamaba su devoción y el patronato sobre España. Ya está todo preparado, pero falleció Beato, sin dar a conocer su obra, cosa que hizo en el año 812 un discípulo suyo llamado Pelayo, junto con el obispo Teodomiro, manifestando, no sin razón, que en una noche de verano habían visto un camino de luz y una lluvia de estrellas en dirección a Finisterrae, donde se halló un cofre con los restos del apóstol. Informado el rey Alfonso II, fue en peregrinación, se lo comunicó a Carlomagno y este al Papa León III, el cual lo dio a conocer a la cristiandad por medio de la encíclica Noscat Fraternitas Vestra. En algunos libros se lee que Carlomagno, junto con Alcunio, también fueron peregrinos, aunque yo viejo hubiese sido lo más lógico como colaborador en el proyecto. Falleció en el año 814, Carlomagno. A partir de entonces, los peregrinos venidos de toda Europa, alejándose de los moros